Hoy sale a la venta Donkey Kong Bonanza. El juego tiene 91 de calificación en Metacritic, es aclamado universalmente, no tiene una sola reseña negativa y se perfila para ser un éxito absoluto en Nintendo Switch 2. Sin embargo, hay un detalle que no importa para el éxito de este juego, pero que nos dice muchísimo sobre la industria. Al parecer, el desarrollo de Donkey Kong Bonanza comenzó justo después de Super Mario Odyssey, que salió en 2017. Si tomamos en cuenta que el desarrollo del juego terminó antes de que saliera a la venta, podemos decir que la creación de DK Bonanza duró 8 años. ¡8 años! Este dato no es una simple curiosidad sobre fechas y lanzamientos. Nos habla de que la industria necesita encontrar formas más eficaces de trabajar, y Nintendo lo sabe. El pasado 7 de julio, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, aseguró que la compañía está planeando abatir costos de producción y desarrollo, y parece que la solución es tener ciclos de desarrollo más cortos. Furukawa comentó lo siguiente: el desarrollo reciente de software de videojuegos se ha vuelto más grande y más largo, lo que se traduce en mayores costos de desarrollo. El negocio de los videojuegos siempre ha sido un negocio de alto riesgo, y reconocemos que el aumento de costos de desarrollo está incrementando dicho riesgo. Nuestros equipos de desarrollo están ideando diversas maneras para mantener nuestro enfoque tradicional de creación de juegos ante el aumento de la escala y la duración del desarrollo. Creemos que es importante realizar las inversiones necesarias para un desarrollo más eficiente. También creemos que es posible desarrollar software de juegos con ciclos de desarrollo más cortos que, aún así, ofrezcan a los consumidores una sensación de novedad. Tanto los inversionistas como la prensa aplaudieron las palabras de Furukawa, pero esconden una realidad preocupante. Sin malinterpretar el hecho, hay que reconocer que la eficiencia siempre ha sido un ideal de toda industria que se respete. Y vaya, los ciclos de desarrollo han ido a las nubes últimamente. Pregúntate, ¿cuánto hemos esperado entre Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto VI? La espera de la salida entre ambos juegos es de más de una década, aunque también hay que tomar en cuenta que Red Dead Redemption 2 salió en 2018 y Rockstar comenzó la producción de Grand Theft Auto VI un año después. Así que prácticamente hablamos de un ciclo de 7 u 8 años entre los dos juegos de las grandes franquicias de la compañía. Nuestros usuarios quizás dirán que exageramos y que 10 años de desarrollo para un juego no es la gran cosa, pero imaginemos que el proyecto Manhattan necesitó 3 años para desarrollar la primera bomba atómica. La producción de World of Warcraft duró 4 a 5 años, ha tenido más de 2 décadas de vida y más de $10,000 millones en ganancias. Sin duda Grand Theft Auto 6 va a rebasar esta cifra, pero ¿vale la pena? Y peor aún, ¿esta es la razón por la que la inteligencia artificial busca apoderarse del gaming? Piénsalo, en 1988 fueron 11 personas las que se encargaron del desarrollo de Super Mario Bros. 3. Les costó $3 millones y obtuvieron $2,400 millones actuales en ganancias. Grand Theft Auto 5 costó $265 millones y sus ganancias suman $8,600 millones. Ahora, el presupuesto para desarrollar Grand Theft Auto 6 es de $2,000 millones, y aunque tenga el mismo éxito que su predecesor, tanto la longitud del ciclo de desarrollo como el costo implican ganancias menores. Esto será diferente si su éxito es aún mayor, lo cual no es imposible, pero sí difícil. ¿Es claro a lo que me refiero? Como la industria de los videojuegos es capitalismo puro, la pregunta es: ¿resulta sustentable esta coexistencia de ciclos larguísimos y presupuestos cada vez más inflados? Creo que no. A partir de todo esto podemos tener una idea exacta de por qué hay tanta insistencia en introducir inteligencia artificial en todas partes. Insistencia que, obviamente, viene de ejecutivos e inversionistas. La cosa es que los videojuegos son cada vez más caros, más ambiciosos. Desarrollarlos requiere más tiempo y la competencia es cada vez más desenfrenada. Puedes tener un juego que cueste $400 millones y 8 años de desarrollo, como Concord, y terminar con 0 ventas. Algo absolutamente terrible. Pero la solución es peor, porque justamente es lo que ha orillado a tantos desarrolladores y estudios a intentar implementar inteligencia artificial en sus juegos, lo cual puede ser catastrófico. Primero es el código programación por bytes.
que puede generar errores catastróficos, y después el arte y los elementos del juego, los llamados assets, que pueden mostrar errores absurdos y disparates. Sin embargo, esta es la tendencia, y es muy probable que más pronto que tarde recibamos Donkey Kongs y Grand Theft Autos hechos por inteligencia artificial. Esta es la razón por la que has visto tanto video promocionando la inteligencia artificial, a pesar de que sea torpe, mala, ponga humanos de 4 dedos, alucinaciones sin sentido y se humille sola cada 5 minutos. También por eso juegos como Oasis, el Minecraft generado por inteligencia artificial, han hecho tanto ruido y tienen promociones tan fuertes. La solución más barata y cómoda para el dilema del desarrollo de videojuegos es nada más y nada menos que juegos hechos por inteligencia artificial. La presencia de cero humano significa pagar cero por arte, pagar casi nada por la programación y pagar cero por diseño. Esto significa problemas enormes. Por ejemplo, debido a que la inteligencia artificial esencialmente plagia y remixea obras, en México se ha determinado que no tiene derechos de autor. Es un caos y un despropósito, pero hay un fuerte interés y muchísima inversión porque, si pega, va a implicar una reducción muy significativa en los costos y tiempos de producción. Pero hay muchas razones por las que el sueño sigue siendo imposible. De hecho, como probablemente sabes, lo que hoy llamamos AI, digamos ChatGPT o Midjourney, no son realmente una inteligencia, sino modelos de lenguaje e identificación de patrones verbales y visuales enormes. Una especie de sistema para autocompletar basado en bases de datos gigantescas. Por ejemplo, las imágenes de inteligencia artificial nacieron de algoritmos para completar imágenes borrosas o dañadas. Eligen la opción más probable visual o lógicamente, pero eso no significa que sean modelos cibernéticos de mente o inteligencia real que puedan pensar. Estos sistemas generan alucinaciones, hablan en estereotipos y ofrecen información errónea porque usan lo que más sale en sus búsquedas. Es cierto que potencialmente la inteligencia artificial ofrece mucho ahorro de tiempo y recursos, y esto es lo que buscan los inversionistas y desarrolladores. Pero, ¿veremos un Mario hecho por AI? ¿Nintendo se atrevería? No podemos decirlo, pero sí sabemos que no es imposible. Recuerda que Nintendo juraba que no haría Mario en celulares y acabó ofreciendo Super Mario Run. En cuanto a las compañías con menos escrúpulos que Nintendo, ni lo dudes. Después de despedir a esos 9,000 desarrolladores, Xbox subió a X ofertas de trabajo hechas con AI, con alucinaciones, errores y todo tipo de problemas. Es un mal que está hecho para quedarse, y quizá falte poco para que veamos a Mario con 6 dedos. ¿Qué podemos hacer? Lo de siempre, quejarnos mucho en internet. Y por amor de Dios, nunca comprar juegos con instancias de inteligencia artificial que sean torpes y absurdas. Si trasladamos esta preocupación al lado comercial y al uso de estas herramientas, el asunto puede tornarse escabroso. Recientemente, Hideo Kojima, quien como buen visionario en Death Stranding 2 ya habla de la delegación de las facultades administrativas de Estado y la asignación de recursos de la inteligencia artificial y las corporaciones, señaló en una entrevista que le preocupa la relación dependiente de la vida humana a Internet y el uso de la inteligencia artificial para dirigir la sociedad. El creativo japonés piensa que esto nos llevará a vivir un estilo de vida predeterminado guiado por las grandes empresas y que incluye las formas de entretenimiento como los videojuegos. No está de más recordar que las plataformas y tiendas digitales son escaparates de venta, y los mejores y más vistosos lugares son para los juegos más populares, así como para los que pagan más por el espacio. Al respecto, Kojima declaró: No niego la tecnología, pero por ejemplo, la IA en mi smartphone me introduce en todo tipo de cosas. A mí tampoco me gusta eso. Es porque creo que las conciencias son necesarias en la vida humana. Cuando te despiertas por la mañana y vas a la escuela o al trabajo, es posible que te encuentres con una cafetería, o puede que conozcas a alguien por casualidad. Creo que es una serie de tales eventos y la acumulación de opciones lo que crea tu vida. Me preocupa que, al estar demasiado conectados en línea sin saberlo, seamos llevados a un estilo de vida predeterminado. Lamentablemente, la avaricia de las compañías y su deseo de abatir los costos de producción a costa de todo seguro serán más fuertes y determinantes que la sensatez. Curiosamente, aquí el indie es una de las fuerzas más positivas. Son juegos como los de antes, hechos por 1 o 2 personas, quizás una decena, que pueden llegar a ser juego del año, aunque también podrían ser corrompidos por la inteligencia artificial. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Es inevitable que veamos una generación con 6 dedos y diálogos sin sentido? No olvides dar like, comentar y suscribirte para el mejor comentario sobre videojuegos libre de inteligencia artificial, solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!